Yo conocí a Eduardo en 1993. Haciendo un poco de memoria, yo creo que fue en el segundo semestre del año. Y fue muy curioso porque en ese tiempo tenía una novia y en alguna conversación con su familia, uno de sus tíos, como que le hablaron así, algo hablaron de artes marciales y dijeron, ah, bueno, como el tío que aprendió artes marciales. Entonces yo me quedé con la duda, un día le pregunté y me dijo, no, es que yo lo que hacía era diferente, ¿no? Le dije, ¿dónde aprendiste? ¿En qué academia? O, no, yo hacía algo diferente, yo iba con un maestro que vive en la montaña pero esto es una filosofía de vida más que un, que un arte marcial en particular y me empezó a platicar imagínate, a los 19 años que te platiquen que hay un señor Miyagi cerca de la Ciudad de México, pues era como increíble, ¿no? Entonces yo dije, bueno, quiero conocerlo, ¿dónde tengo que ser? Y entonces me dijo, déjame contactarlo y decirle que quieres conocerlo, porque en ese tiempo no había celulares ni ese tipo de cosas. Y como una semana después y todo, me dijo, ya hablé con él y que te comuniques a las 8 de la noche o algo así, me acuerdo que fue en la noche, para que platique contigo. Todavía me acuerdo que estaba justo en casa de mi novia y me dijo, ya son las 8, no le vas a llamar pues entre que sí quiero, ¿no? Hablé con él y me dijo, pues platicamos breve y me dijo, te voy a entrevistar. De hecho, el tío de mi novia me dijo, él a todos primero los entrevista, ¿no? Entonces, fui a la entrevista una semana después, fui con mi mejor amigo, le platiqué de qué se trataba y entonces fuimos y, y pues fue muy impresionante, ¿no? La verdad es que recuerdo mucho que salimos y era como, ¿esto es real? O sea, como que nunca nos imaginamos que había una oportunidad de conocer a alguien que llevaba pues lo que ves en películas que ves en Estados Unidos, o sea, películas de Estados Unidos o de Japón o algo por el estilo, ¿no? Entonces ese día nos entrevistó y nos platicó qué hacía, de qué se trataba todo esto y al final nos preguntó, ¿les interesa? Y pues por supuesto, ¿no? Y entonces así formalmente nos citó a una primera sesión de entrenamiento, recuerdo que fue en el bosque de Pedregal, y bueno, pues así lo conocimos. Así lo conocí y así junto con mi mejor amigo en ese momento. Creo que la oportunidad de encontrar algo que pues no era fácil, o sea, yo creo que si alguien quería aprender artes marciales, pues había, como mencioné hace rato, academias y diferentes estilos, diferentes disciplinas, pero algo como esto pues nunca lo había escuchado, ¿no? Entonces era como, es una gran oportunidad y de pronto, pues en esa edad yo estaba en la universidad y todo, pero de pronto la vida no me hacía mucho sentido en muchas cosas, ¿no? O sea, como que sentía que, que no pertenecía mucho a muchas cosas que mis contemporáneos, mis amigos, mis compañeros de la universidad, mis familiares, pues hacían, y esto me hizo mucho más sentido, ¿no? Como profundizar y conocer una filosofía de vida que pues de pronto se me apareció, ¿no? Por así decirlo. Fue una cosa padrísima que tengo en el corazón, excelentes experiencias, etcétera. Eh, el momento que decidí dejar el entrenamiento siguió, yo digo, yo a Eduardo le digo sensei desde toda la vida, entonces aunque yo no entrenaba formalmente, pues teníamos una relación más que de amigos, pues yo lo veía o lo sigo viendo como mi sensei, ¿no? Entonces, si ya no implicaba un entrenamiento físico, pues estábamos muy cercanos, etcétera. Y, y bueno, no sé, una de las cosas, por ejemplo, es que pues hay muchos aprendizajes que se convierten como se vuelven como el ADN de cada uno, ¿no? O sea, yo sí considero que muchas cosas
que aprendí o que ya traía y que reforcé en el entrenamiento, pues me han permitido ser muy congruente con lo que yo pensaba hace 30 años, ¿no? Iba a decir 20 años, me doy cuenta que ya pasaron 30 años, más de 30 años. Una de las cosas, por ejemplo, es que como esto era una filosofía de vida, también nos hablaban del el cuidado de la naturaleza, la importancia de pues sí, un planeta en equilibrio y todo, y pues yo sí hubo un despertar de mi parte, un interés sobre esto. Yo no estudiaba nada relacionado con el tema y también hace 30 años no había tanta variedad como hay ahorita, pero decidí, me movió mucho esta parte del tema ambiental. Empecé a hacer trabajo como voluntario y prácticas de campo, y es prácticamente a lo que me dedico ahora con la empresa que tengo, ¿no? Entonces, yo creo que sí hubo un parteaguas gracias a haberlo conocido en de pronto decir, mira, me gusta este camino que si no, a lo mejor no lo hubiera visto, ¿no? Pues imagínense a los 19 años que alguien te dice o conoces a alguien que tiene un nivel de diferentes artes marciales de excelencia, y entonces puede ser muy impresionante para uno el que diga, bueno, a mí me interesaría aprender a defenderme, pero también pues estar más fuerte y también pues aprender a patear y pues estas cosas que a los 19 años te gustan o te llaman la atención y que ves a través de las películas y este tipo de cosas. Lo que yo no sabía es que a través del entrenamiento, pues estaba fortaleciendo la perseverancia, la constancia, la fuerza, el conocerme a mí mismo, la valentía, el amor. Entonces, pues esas cosas me tatuaron, ¿no? En lo que soy hoy en día, básicamente. Es muy curioso y es hasta impresionante que si me remonto a ese año y medio que tenía que practicar cierto tipo de patada o cierto tipo de golpe o alguna otra cosa, lo que estaba forjando era el espíritu. Entonces, cuestiones como lo que dije hace ratito, ser muy congruente o ser congruente con lo mismo, congruente con lo que uno piensa, luchar por lo que uno quiere, no desistir, hacerlo con amor, servir a los demás. Eso nos hablaban mucho, ¿no? Como si tiene, o sea, es una bendición vivir y estar vivo, etcétera, pero como qué sentido tiene estar vivo, ¿no? Más allá de, o sea, qué tantas cosas se pueden hacer, y eso me resonó mucho. Y bueno, lo que me dedico hoy, que es, bueno, tengo una empresa que se llama Azul Viviente, que hacemos educación ambiental y enseñamos a empresas y escuelas y a gobierno, público en general, a tener un menor impacto en el planeta. Pues mucho de lo que transmitimos, mucho de la forma como lo hacemos y todo, pues hay mucho de lo que aprendí en ese año y medio, ¿no? En ese año y medio y posterior de la amistad que tengo con el profesor. Me vienen así una ráfaga de situaciones y todo, pero sobre todo, o sea, lo podría englobar en que el aprendizaje fue, o sea, a través de la convivencia que teníamos con él, tanto en el entrenamiento, bueno, todo era un entrenamiento, todo es un entrenamiento, ya sea en el dojo o fuera. Si de pronto decíamos, pues vamos a ir todos al cine y cosas así, pues siempre había un aprendizaje. Lo que siempre estaba presente era mucho amor por parte de Sensei hacia todos sus alumnos y alumnas, muchísimo compartir. O sea, eso fue algo que aprendí, o sea, la parte de compartir, de ser generoso, etcétera. Y a lo mejor me falta, pero lo tengo, o sea, fue un ejemplo, ¿no? Y la parte
de siempre estar al 100%, ¿no? O sea, él con nosotros en el entrenamiento, si de pronto termina el entrenamiento y le decíamos, oye, Jesús, pues traigo ahí un problema personal o algo por el estilo, pues quédense otro rato, y nos escuchaba. O de pronto, pues nos vemos en la Ciudad de México. Es que él vivía camino a la carretera, camino a la carretera vieja a Cuernavaca. Entonces, no, pues nos vemos en Ciudad de México, y siempre muy, muy, muy para nosotros, ¿no? En el entrenamiento, sí, sí nos dolía, sí nos dolía, pero bajo todo, bajo un contexto de amor, ¿no? De amor para todos los que éramos alumnos y sus alumnas. Mucha exigencia. Pues después de que dijimos que sí queríamos entrenar, y nos dijeron, sí, bueno, bienvenidos a mi mejor amigo y a mí. Recuerdo que íbamos a empezar un sábado en el bosque de Tlalpan, y me fui a dormir a casa de mi amigo para irnos. Nos citaron a las 7 de la mañana, entonces pues nos vamos ya en un solo coche para allá temprano y todo, y no dormimos nada, ¿no? O sea, me acuerdo que de pronto tenían una habitación con varias camas, porque tenían varios hermanos. Entonces me acuerdo que así me desperté, y de pronto así como, ¿estás despierto? Y así, sí, es que no he podido dormir, y así yo tampoco, ¿no? Así de la emoción de lo que esto implicaba. Y bueno, o sea, eran entrenamientos, con la primera vez que empezamos a hacer algunos ejercicios, y entonces fue como, ok, 20 lagartijas, ¿no? Y después corren y avanzan, porque también había como entrenamiento para fortalecerse, ¿no? Entonces, hacen unas lagartijas y luego siguen, y entonces empezamos a hacer lagartijas, y creo que hicimos 5 o 6 y nos caímos, ¿no? O sea, como dejamos a lo mejor mi amigo primero, yo no sé si yo primero, pero nos dio risa, y entonces ahí sí vimos lo que era así tener un sensei así con disciplina, ¿no? Sí, ¿qué les pasa? Y paren, o sea, terminen y todo. Y entonces la importancia de terminar los ejercicios, la importancia de, a ver, si tienes que correr de aquí a 100 metros, pues corre 110, siempre dar el máximo. De pronto entrenábamos a las 9 de la mañana, y cuando era invierno en la zona de bosque, pues hacía mucho frío, a veces había hasta hielito así cuando llegábamos, aunque todavía fueran las 9, a veces hacíamos más temprano. Y entonces pues descalzos, y entonces los pies así, de ya ni siento los pies, o sea, anécdotas que recuerdo mucho del entrenamiento. Yo, a diferencia de otros estudiantes que tuvo, o otros alumnos y alumnas que no coincidimos, tuvo algunos otros alumnos que venían con una formación más fuerte de karate o de judo, etcétera. Yo sí era principiante, ¿no? Yo solamente me peleaba en el Nintendo, así, en el juego, y entonces para mí era todo nuevo, pero todo el aprendizaje fue muy padre. Cuando uno empezaba a lograr cosas, ¿no? También así recuerdo que pronto que ahí terminan y se cuelgan de un árbol, así 5 minutos, ¿no? Entonces la primera vez pues me solté al minuto. ¿Por qué te soltaste al minuto si podías más y todo? Y entonces también a veces cuando me decían, tú puedes más, pues me iba o sea, terminar el entrenamiento, pero eso me lo llevaba a mi casa de, es que yo puedo más, y no descansaba mentalmente de que podía, de que sí podía, ¿no? Entonces al rato, pues en el entrenamiento, o sea, íbamos con él una vez a la semana, pero no, teníamos que entrenar toda la semana nosotros por nuestra cuenta. Entonces, pues de pronto lograr las cosas que parecían, como que eran complicadas al principio, etcétera, fue pues esta parte que uno se va conociendo se va conociendo uno mismo, con las fortalezas y las debilidades, enfrentas miedos, dudas, pero bueno, eso es parte de todo. Cuando uno llega a los 19 años, y uno lo que quiere es aprender patadas, y sí, también vamos a aprender un poco de
del ninjutsu y entonces, padrísimo, y entonces uno piensa en las estrellas ninja pero ese es el vehículo o el medio para uno fortalecerse en el espíritu, ¿no? Entonces, pues a través del entrenamiento, a través de las meditaciones que hacíamos, a través de las pláticas, etcétera, pues la valentía a vivir, ¿no? O sea, a hacer lo que uno mejor cree, enfrentar desafíos, la perseverancia. Yo he repetido varias veces la perseverancia porque también nos hablaban mucho de una cosa es la constancia y otra cosa es la perseverancia, ¿no? Y la perseverancia es dar este extra cuando parece que no, y también, pues de pronto cuando dices ya no puedo más y sigues siendo perseverante, de pronto se abren las cosas y puedes seguir más adelante y puedes seguir adelante y de pronto te volteas atrás y dices todo lo que he recorrido, ¿no? Lo que he recorrido. El amor, la verdad, ya lo dije, el compartir, la gratitud, esta parte de agradezcan por el día, agradezcan por la noche, agradezcan. Tenía un árbol él en su casa de peras y entonces pueden comer las peras que quieran, pero agradezcanle al árbol, ¿no? Todavía sigo haciendo esas cosas de hacer una reverencia o cuando voy a un lugar y paso un buen momento en el bosque o algo, al final hago una reverencia si voy a conocer algún volcán o algo por el estilo, es esta parte de gracias, ¿no? Gracias que tuve la oportunidad de que me tocaran estas cosas. Y sí, me tatuó mi espíritu. Aquí estamos. Cuando estábamos haciendo este entrenamiento, a lo mejor lo más natural es que uno saliera a decir, estoy haciendo esto, o a incluso hasta presumir, ¿no? Pero la verdad es que fue una experiencia muy mía. O sea, sabía, por supuesto, mi papá, mi mamá, mi hermana, mi novia en ese tiempo, mi mejor amigo, la familia de mi mejor amigo, pero solo se lo platiqué a algunos amigos, ¿no? Entonces, de pronto, conforme empezó a avanzar el entrenamiento, pues de pronto ya teníamos que hacer meditación, y entonces había meditaciones de la mañana y luego meditaciones de la noche, y las meditaciones sí tenían que ser continuas, ¿no? No es como hoy sí quiero, pero hoy me dio flojera y todo. Entonces, pues en ese tiempo era bastante desorganizado con mis tiempos, entonces a veces llegaba a la universidad y no he meditado, ¿no? Y entonces tengo estas cosas que después le platico a la gente o sobre todo a mis amigos de la universidad, que a veces me metía a un salón que estuviera cerrado a las 7, o sea, que no hubiera nadie a las 7 de la mañana, tenía unas ventanitas, entonces le ponía un papel, porque a veces ponían un papel para que la gente no se asomara por si estaban haciendo pues algún trabajo, y me ponía a meditar ahí, ¿no? Entonces, o de pronto tenía que hacer cosas en la universidad o en el día a día como para seguir la disciplina. Yo creo que mucha gente ni se lo imaginaba, ¿no? Algunos amigos empezaron a ver que había cambiado, que ya no me gustaba ir tanto a fiestas, que jamás nos dijeron no vayan a fiestas, al contrario, Sensei siempre fomentaba que fuéramos a fiestas y que compartíamos, pero la verdad es que llegó un momento que era un poco absurdo ir a una fiesta un viernes y de pronto desvelarse o tomar algo de alcohol cuando sabías que al otro día pues, venía un entrenamiento bien rudo y no ibas a rendir o te iba a costar más trabajo. Entonces era más padre irse a dormir a buena hora y estar temprano y listo para el entrenamiento. Pero sí, sí fue padre y de pronto a lo mejor fue complicado para algunas personas como, ¿qué están haciendo? ¿Por qué a cierta hora no se puede contar contigo o algo así, ¿no? Porque había que ser funcional en las actividades diarias, siguiendo algunos ejercicios o algunas cosas que teníamos que hacer en la semana o en los días. Todo esto forjó mi personalidad, mi espíritu y me dio mucha claridad de hacia dónde quería llevar mi vida, ¿no? Entonces, no sé, es como difícil imaginarse cómo
hubiera sido de otra manera, porque lo que sí puedo decir es que hoy en día, y cuando platico con la gente y todo, es que soy una persona feliz y soy una persona que está orgullosa de mí mismo, ¿no? O sea, eso también era cuando hacíamos el entrenamiento, era muy importante, hablábamos mucho del respetarse a uno mismo. Entonces creo que eso es algo que me forjó y que es parte de mí, ¿no? Y sobre todo fue como ¿cómo decirlo? Como un detonante para sacar lo mejor de mí. Digo, trato de que esté siempre lo mejor de mí. Hay cosas que resolver y todo, pero sí me siento muy satisfecho cómo he llevado mi vida. Me siento orgulloso de las cosas que he logrado y soy una persona feliz. Y yo creo que eso es lo más importante. Sí, otra cosa es que gracias a sus enseñanzas y también cuando íbamos al entrenamiento era en el bosque, entonces era o sea, en una zona con pasto, pero no era un pasto bien cortado, era un pasto más salvaje, ¿no? De bosque. Había pinos, a veces hacía mucho frío, había varios animales silvestres alrededor. Entonces yo, como el despertar o la intensidad con la que empecé a disfrutar la naturaleza, fue a otro nivel, ¿no? Y es algo que le agradezco mucho porque desde ese tiempo hasta ahorita hay cosas que me maravillan en la cotidianidad de la naturaleza. O sea, puedo ir en la carretera y de pronto ver las nubes y es como es una obra, ¿no? Así maestra del universo, la naturaleza. O de pronto llueve y así que las hojitas tengan gotas y los colores, cómo se avivan y todas esas cosas las aprendí y las agradezco muchísimo. La mayoría de la gente lo conoce a través del Chinen Chikun. Para mí fue también una situación curiosa porque cuando él se fue a China, después él regresó y estuvimos en contacto algún tiempo, que coincidimos en la Ciudad de México, y después yo estuve en el extranjero y todo, y entonces cuando regresé me decía, oye, pues ahora estoy con el Chinen Chikun y estoy dando cursos y todo, y yo me tardé algún tiempo en tomar los cursos. Cuando finalmente que fui en el 2004 a aprender Chinen Chikun, lo vi y fue como, yo lo conozco, ¿no? O sea, como toda esta enseñanza, aunque ahora fuera a través del Chinen Chikun, todo, pues tenía todo su sello, ¿no? La manera como enseñaba, la manera como explicaba y todo, muchas cosas son muy similares. Es decir, no los ejercicios, pero sí la filosofía, los principios, etcétera, la disciplina. Yo les diría a las alumnas, alumnos y tanto actuales como próximos, que están en buenas manos y que todo esto finalmente se mueve a través del amor, de compartir, del servicio, etcétera, y eso, que están en buenas manos. Bueno, una anécdota que me gustaría compartir con la gente. Recuerdo perfectamente, él vivía en Mérida, yo vivía en Cozumel, y entonces un fin de semana fui a visitarlo y de pronto en Mérida, en esas épocas, había pocas opciones para comer un poco más saludable, ¿no? O sea, si querías comer un poco más de verduras, de ensaladas, algo más natural, había pocas opciones. Entonces había un lugar en un centro comercial en el norte, ya saliendo como hacia la carretera a Progreso, y entonces fuimos a comer algo y me dijo, me compartieron un video de una práctica china, seguido de eso me dijo, me voy a China. Y yo, ¿qué? O sea, en ese momento estaba económicamente él en una situación muy difícil
Y fue, ¿cómo te vas a China? O sea, a mí me lo dijo y fue como, no puede ser, ¿no? O sea, no, claro que no es la mejor, la mejor opción. Pero bueno, pues todo eso detonó en que se fue a China y aprendió el Chinen Chikun y lo que todos conocemos. Si pudieras resumir en una sola palabra todo ese año y medio, estos 30 años y todo lo que nos acabas de contar, ¿cuál sería esa palabra? Así con una, ¿va? Pasaron muchas palabras por mi cabeza, pero me quedaría con verdad. Mm, es difícil describirlo, es algo que o sea, como el decir esa palabra viene más como en automático, de manera natural, más que quererla razonar, pero es ser verdadero a uno mismo. Eso, o sea, dije esta palabra y me suena esta frase de la verdad nos hará libres, ¿no? Yo creo que me quedaría con eso. Como mencionaba, yo no tenía una formación marcial, como si algunos otros alumnos que de pronto se enteraban y entonces llegaban a mejorar y a entender y a aprender otras disciplinas, porque lo que hacíamos era diferentes disciplinas, incluyendo pues cuestiones, no que hiciéramos karate, pero la gente se puede imaginar más cercanas al karate, pero también de lucha, o sea, cuestiones combinadas. Y yo no tenía mucha referencia al principio, pero sí me parecía que lo hacía magistralmente, por así decirlo, ¿no? Un nivel de maestría. Cuando empiezo a conocer a sus otros alumnos y de pronto me empiezan a decir, no, es que yo venía de tal academia y todo, no, pero aquí está muy cañón y todo. Empiezo a mencionar y cuando empiezo a crecer y empiezo a ver otras cosas, digo, no, pues sí estaba, sí se notaba la calidad y la maestría. Y con el Chinen Chikun pasó lo mismo, ¿no? O sea, cuando la, la maestría con los que hace los ejercicios desde el principio, ¿no? La manera pues como tan perfecta, ¿no? Como los haces y es como este distintivo súper disciplinado y así de lo hago hasta que lo consiga. Si esto trae un bien, por supuesto. Y un nivel de amor que es como de grandes ligas, no sé cómo, o sea, es más allá de pues, un amor por la humanidad, por el bienestar, por la naturaleza de otro nivel, ¿no? O sea, que finalmente esto pues ha sido el trabajo que él ha hecho durante todos estos años, desde antes del Chikun y todo, pero sí, esta disciplina y este compromiso con el aprendizaje y con hacer las cosas pues, de manera excelente fueron seguramente lo que le permitió que el Chinen Chikun fuera muy fácil y muy natural para él desde que lo aprendió, ¿no? Pues agradecerle mucho, Sensei, te quiero mucho. Muchas gracias por todos estos años de, de enseñanza, de ser mi sensei. Lo llevo en el corazón. Tantas cosas por hacer. Ojalá los siguientes años de vida nos dé para que tú, para que yo, para que toda la comunidad de Fuerza Integral, otras personas que nos escuchan, podamos hacer tantas cosas
dejar el mundo en mejor condición de la que está ahorita. Que la gente sea feliz, que sea plena, que haya bienestar, que haya equidad, que la gente sea más consciente, sobre todo que la gente sea más feliz. Hoy es martes 16, es el último día que estamos en la casa. Lo han pasado conmigo Iván y Brenda. Vino Adrián hace rato con Olivia a recoger algunas cosas. Iván quiere grabar este mensaje. Adelante. Hoy es el último día en nuestro dojo y bueno, quisiera grabar algo para Sensei, para la familia de Jinsei-Jutsu y pues no sé, cuando tenía 19 años un día me invitaron un día me dijeron que existía una persona que daba clases de algo como artes marciales y que vivía en la carretera a Cuernavaca y que entrenaba que no importaba el clima que estuviera haciendo, si estaba lloviendo o si estaba haciendo mucho frío, que el entrenamiento siempre se hacía en su casa, con los pies descalzos, que para ganarse el karategi, para ganarse la cinta, pues había que pasar algunas pruebas, que nos entrevistaba y me interesó y pedí su teléfono, hablé con él y me dijo que me daba una cita un martes y se me ocurrió llevarme a Juan Carlos. Juan Carlos, espero que todos sepan quién es, mi mejor amigo, y pues fuimos a la cita a la calle de Fresas. Y pues qué puedo decir de ese día, ahorita lo resumo, ha sido el día más importante de mi vida. La emoción fue grandísima, no pasó nada extraordinario, todo fue plática, todo fue comunicación, conocimos a Sensei, él nos dijo qué hacía y bueno, fue tanta la emoción que ese día pude dormir poco y ya quería que empezara mi entrenamiento. Y después de 5 años que han pasado tantas cosas, pues lo que empezó como ganas de entrenar y de estar más fuerte y de conocer un poco más acerca de las disciplinas orientales, pues fue empezar mi camino. A partir de ese momento puedo decir que mi vida es antes de Jinsei-Jutsu y después de Jinsei-Jutsu. Y pues la persona que conocí en esa entrevista y me dijo todas esas cosas que yo no pude dormir. Al principio venía un poco desconfiado de que me estuvieran tomando el pelo. Y después de 5 años, pues aseguro que es esa persona. Quiero dar las gracias a este dojo, que mañana pasa con otras personas, por todos esos días, por todas esas noches, por todas esas emociones, por toda esa compañía de los árboles, de los animales, tantas cosas que compartimos, tantas cosas, en tantas cosas que crecimos, tantas experiencias, tantos entrenamientos.